Quiero invitarlos a que me acompañen a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 4, hermano. Dice de la siguiente manera, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, hermanos, para adentrarnos al tema de hoy. Nuestro Dios y Padre, estamos contentos, nuestro Dios, delante de su presencia, elevando esta oración para ponernos en sus manos, nuestro Dios, para que usted guíe nuestros pasos, guíe esta enseñanza, nuestro Dios, y que nos haga reflexionar, nos haga meditar en ella para que podamos ir mejorando nuestras vidas como hijos suyos, para ir reflejando su luz, nuestro Dios, y poder traer más y más almas a los pies de su Hijo Jesucristo. Queremos ponernos en sus manos en estos momentos y que queremos pedirle que despeje todo pensamiento de nuestra mente que estorbe el meditar en su palabra y que nos ayude a captar lo más que se pueda y podamos llevarnos su palabra en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestras vidas. Quédese con nosotros y si le hemos ofendido, perdone nuestros pecados. En el bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús se lo pedimos y rogamos. Amén. Muy bien, hermanos, leímos Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Y dice el versículo 4, hermanos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, uno de los más grandes atributos del carácter de Dios es la misericordia. Y en este texto, hermanos, de aquí de Efesios 2:4, encontramos una palabra griega que es eleos, que significa, hermanos, misericordia, significa compasión, significa piedad activa. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos más de 375 veces, hermanos, esta palabra y sus derivados. Y de estas palabras griegas, de esta palabra hebrea, que es Hesed y eleos, ahí encontramos esta palabra misericordia, que significa amabilidad, significa bondad, bondad amorosa, amor y fidelidad. Y muchas cosas más, hermanos, significa. Pero este aspecto de Dios, hermanos, es una de varias características importantes de su carácter. Fidelidad, misericordia, firmeza, justicia, rectitud, bondad. El texto clásico, hermanos, para poder nosotros entender el significado de esta palabra, es el Salmo 136, donde se usa 26 veces para proclamar que la bondad y el amor de Dios son eternos. Fíjese, el salmista, hermanos, hizo claro que la bondad y la fidelidad de Dios sirven como el fundamento de sus acciones y de su carácter, el carácter de Dios. En el Salmo 136:1, hermanos, subraya su bondad. En el versículo 2 al 3, aporta esa misericordia, su posición incomparable como Dios y Señor. En el versículo 4 al 9, hermanos, es la base de sus actos grandes y maravillosos de la creación. En los versículos 10 al 15, vemos rescatando y redimiendo a su pueblo del faraón y del mar rojo. En los versículos
16 es la razón de su guía en el desierto. Pero en el versículo 22, 17 al 22, su regalo de la tierra a Israel y la derrota de sus enemigos. En el versículo 23 al 25, su misericordia es la liberación pasada y continua de su pueblo. Pero también, hermanos, el versículo 26, su reino en el cielo. En este salmo, hermanos, habla desde la creación hasta la redención y la preservación y el establecimiento permanente de Dios. Todo, hermanos, está sucediendo y continuará sucediendo por la fidelidad y la misericordia de Dios. Y de eso, hermanos, quiero hablar en esta mañana. ¿Sabe por qué estamos usted y yo aquí en estos momentos, hermanos? Por la misericordia de nuestro Dios. El tema es este, hermanos, la misericordia de Dios. Vamos a ver este tema, varios puntos, hermanos. Y en cuanto, primeramente, ¿cómo es descrita esa misericordia de Dios? La misericordia de Dios, hermanos, es descrita como grande. En Isaías capítulo 54, versículo 7, Isaías 54, 7, dice, hermanos, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Este, hermanos, es el amor eterno de parte de Jehová, de parte de nuestro Dios. Un amor eterno hacia su pueblo Israel. Versículo 8 de ahí de Isaías, hermanos, 54, dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Fíjense, hermanos, lo que nos enseña el apóstol Pedro, allá en primera de Pedro 1:3, cuando dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, hermanos. Hermanos, en Dios, aparte de tener una misericordia muy grande, tenemos también de Dios, hermanos, una misericordia segura. Allí en Isaías capítulo 53, nos dice en el versículo 3, no, perdón, es el 55, hermanos. Isaías 55 en el versículo 3, dice, hermanos, inclinad vuestro oído y oíd, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este, hermanos, es un llamado a todos los sedientos, a todos los que no tienen dinero. Fíjese, una misericordia segura, hermanos. Dice ahí en el versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Fíjense, hermanos, la grande misericordia de Dios. Llama a todos aquellos sedientos, aquellos que no tienen con qué pagar. Les llama, hermanos, vengan, compren sin dinero. Pero también el llamado de Dios, hermanos, es un llamado a todos los autosuficientes que tienen dinero, pero lo derrochan. Y a ellos, hermanos, también dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Esta, hermanos, es una misericordia gratuita de parte de nuestro Dios. Hermanos, una misericordia grande, una misericordia segura, una misericordia gratuita para todos. No me diga que no es grandioso esto, hermanos. Esto es grandioso, hermanos, porque es una misericordia tierna de parte de nuestro Dios. La Escritura nos dice, porque Dios misericordioso es Jehová. Deuteronomio 4:31 nos enseña esto. Dios misericordioso es Jehová.
pero también nos dice que Dios misericordioso y clemente. Salmo 86:15. Todo esto, hermanos, nos enseña acerca de la naturaleza de nuestro Dios. Pero aparte de ser segura, aparte de ser grande, hermanos, aparte de ser tierna, esa misericordia, hermanos, es un deleite para nuestro Dios. ¿Por qué es un deleite? Mire Miqueas capítulo 7, hermanos. Vamos a Miqueas. ¿Dónde está Miqueas, hermano? Bueno, ahí en el Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 7, en el versículo 18, hermanos, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y Él olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Fíjense, hermanos, el deleite de Dios es su misericordia. Versículo 19 dice, hermanos: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Imagínense, los hermanos, nuestros pecados hacia el fondo del mar. Nada más no se le vaya a ocurrir ir a pescar, hermanos, de nuevo. No. Hermanos, esto es sorprendente y formidable, hermanos, cómo nuestro Dios nos perdona de nuestros pecados. Pero dice el versículo 20, hermanos: cumplirá las verdades de Jacob y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esto me demuestra, hermanos, que es un Dios fiel y misericordioso, que Él cumple con las promesas dadas a su pueblo, hermanos. Es fiel y misericordioso. El pueblo de Israel, hermanos, a pesar de haber recibido de parte de Dios, dice la Escritura, pan del cielo en su hambre, y en su sed, hermanos, le sacó agua de la peña, y además les dio a que entrasen a poseer la tierra que les había jurado. Esto nos lo dice Nehemías capítulo 9, en el versículo 15, hermanos. A pesar, hermanos, de haberles dado todo eso, hermanos, ellos fueron soberbios y no escucharon sus mandamientos. Dios lo sabía, hermanos, Dios los toleraba, Dios era paciente con ellos porque tenía una grande y tiene una grande misericordia. Dice ahí la Escritura en el versículo 17, no quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que había hecho con ellos. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, dice la Escritura ahí en Nehemías. No los abandonaste, a pesar de tu ira, una grande misericordia que detiene, hermanos, esto. Una grande paciencia, hermanos, de parte de nuestro Dios. Dice, aún así no te abandoné. Lo soportaste por muchos años, dice el versículo 30 ahí de Nehemías capítulo 9. Lo soportaste por muchos años. Dice el versículo 31, hermanos, ahí. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Algo que, hermanos, no lo podemos entender, hermanos. Sabemos de nuestro Dios que es grande y misericordioso y paciente, porque lo sabemos con cada uno de nosotros. Esa paciencia que ha tenido conmigo, a pesar de llevar una vida tremenda de cada uno de ustedes, hermanos, antes de conocer al Señor, mas sin embargo tantos años de espera de parte de nuestro Dios, y estamos con Él, hermanos, gracias a su misericordia. Por la misericordia de Dios no fuimos consumidos. Hermanos, ¿sabe también por qué es Dios clemente y misericordioso con el hombre? Mire lo que nos enseña Salmos capítulo 103.
Salmos 103, versículo 13 y 14. Dice la Escritura, hermanos, que nuestro Dios se acuerda que somos de frágil condición. Mire el 13 y el 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos qué? Polvo, hermanos. Polvo. Una frágil condición, hermanos, porque dice el versículo 15 que el hombre como la hierba son sus días. Y florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Aquí es algo bien importante. Sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dios es misericordioso, hermanos, pero mire aquí lo que nos está demostrando la palabra. ¿Con quién? Sobre los que le temen. Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esta, hermanos, es la naturaleza de nuestro Dios. Es el carácter, hermanos, de Dios que no cambia. ¿Qué más aprendemos, hermanos, de la misericordia de Dios? Bueno, que la misericordia de Dios, hermanos, alcanza su propósito. ¿Cómo que alcanza su propósito? Sí, hermanos, miren lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Le voy a dar oportunidad para que lo encuentre. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese, alcanzamos gracia, y gracia, hermanos, es un favor no merecido. Nosotros, hermanos, no merecemos ese favor. No lo merecemos. Sin embargo, hermanos, por su misericordia, Dios decidió enviar a su Hijo a esta tierra y morir por nosotros en aquella cruz del Calvario, hermanos. Por su misericordia, Él decidió salvarnos, pero no porque nosotros lo merecíamos. No lo merecíamos, hermanos. Ni lo merecemos. Pero fíjese lo que nos enseña Judas, versículo 21, hermanos. ¿Qué es lo que nos aconseja? Judas, versículo 21. Dice, hermanos, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia todavía de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que entonces es a través, hermanos, de la misericordia de Cristo que usted y yo tenemos o vamos a la vida eterna. No es por nuestros propios méritos, hermanos. No es por sus buenas obras, hermanos. No es por nada, sino por la misericordia de Dios que usted está aquí, que nosotros estamos aquí. Es por eso. Dice Tito, hermanos, capítulo 3. Vamos a ir a mucha escritura, hermanos. Tengo que llevarlos allí porque es importante que conozcamos, y yo sé que los conoce los versículos, hermanos. Versículo 3 de Tito, capítulo 3, perdón, versículo 5 y al versículo 7. Del 5 al 7, hermanos, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador,
para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El propósito de Dios, hermanos, es nuestra salvación. Pero, hermanos, hay un obstáculo, hermanos, que impide esa salvación. ¿Y qué es? El pecado, hermanos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, usted sabe que en todos los países del mundo existen leyes que tenemos que cumplir o que hay que cumplir. Si una persona infringe la ley, debe de pagar, hermanos, pero no dinero. Bueno, debe de pagar alguna penalización, ya sea monetaria, ya sea de servicio social, ya sea prisión, y en algunos países, hermanos, existe la pena de muerte. Hace varios años, hermanos, exactamente creo que en el 2015, o algo así, hermanos, había una persona, y se me quedó, hermanos, esto porque un tocayo, no Manuel, hermanos, no me acuerdo el apellido, pero se llama Otto, se llamaba esta persona, hermanos. Este era un joven estudiante, hermanos, estadounidense, muy bueno, esta persona, que fue de vacaciones a Corea del Norte, hermanos. No sé si lo haya conocido de esa noticia. Y resulta, hermanos, que andaba de turista con un grupo, pero al llegar a un hotel, si usted conoce, hermanos, cómo está en Corea del Norte, hablan mucho de ellos porque es muy diferente, hermanos. Ahí el gobierno, y usted sabe lo que está pasando hoy en día, pero, hermanos, se le hizo fácil en un hotel, que es el único hotel que usted puede llegar en un viaje si va, es el único hotel, me parece, y en el cual ahí, hermanos, este joven, ya cuando se iba a regresar, fíjese, a veces se nos hace bien fácil cualquier cosita, hermanos, y este hombre, hermanos, tomó un cartelón, pero había cámaras, y cuando ya estaba por subir al avión, hermanos, lo detiene el gobierno. Dicen que fue la última vez que lo vieron. Bueno, ya no supieron nada hasta que apareció en televisión. Él, hermano, se había robado un póster de propaganda norcoreana. Hermanos, fue sentenciado a 15 años de trabajos forzados, pero a mí lo que me llamaba la atención, hermanos, mucho, era la manera en que pedía perdón, como un niño, hermanos. Si usted lo ve, hasta le rompe el corazón, hermanos, llorando, así, a llanto abierto, y decía, please, please, pero así, hermano. O sea, dijo él, cometí el peor error de mi vida, un estudiante universitario, hermanos, de 22 años. Y dijo estas palabras, hermanos, las últimas palabras, dice, estoy muy impresionado con la manera del gobierno de tratar a los criminales como yo, dice, y de los procedimientos legales justos existentes en la República Popular Democrática de Corea. Y fue la última vez, hermanos, que salió en televisión y habló de esto. Pasaron 17 meses, hermanos, y fue liberado, hermanos, pero porque estaba en estado de coma. Fue liberado, fue llevado a Estados Unidos en coma, donde 6 días después muere. Yo le pregunto, hermanos, ¿tuvieron compasión con él al liberarlo? Lo vieron en esa condición y dijeron, regréselo. El gobierno de Estados Unidos hizo mucho, hermanos, por él, pero no fue fácil. Pero ya en estado de coma, hermanos, regresó a Estados Unidos, 6 días después, muere, hermanos. ¿Tuvieron misericordia de él? No, hermanos, no del todo. Porque ya no había nada que hacer, hermanos, por él. Pero nuestro Dios, hermanos, no es así. Es al revés, pues la Escritura nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, hermanos. ¿Se da cuenta, hermano? Se cuenta, hermanos, también de una historia de una madre que solicitó a un emperador, al emperador Napoleón, hermanos, y que le pedía el perdón de su hijo. Pero este emperador, hermanos, dijo que era el segundo delito que cometía este hombre y que la justicia exigía su ejecución. Dice la madre: yo no pido justicia, pido misericordia. El emperador, hermanos, le responde: señora, no merece misericordia alguna, no merece misericordia alguna. Y la madre le dijo: su excelencia, si se la mereciera, no sería misericordia. Por eso pido misericordia, eso es todo lo que le pido. No nos merecemos, hermanos, nosotros la misericordia de nuestro Dios, pero si nos la mereciéramos, no sería misericordia, hermanos. No lo merecemos, pero nuestro Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad. Nos dice el Salmo 86:15, grande en misericordia y en verdad. Hermanos y amigos, es importante mencionar que Dios detiene el juicio de muerte que merecemos nosotros como pecadores. Y espera que nosotros tomemos el paso de arrepentimiento para así, hermanos, ya no tener que pagar con nuestra vida. Jesús, hermanos, ya pagó, ya llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y su sangre, hermanos, hizo efectiva para limpiarnos de todo pecado hasta el día de hoy, hermanos. Siempre, hermanos. Eso es grandioso, hermanos. No sé qué piensa usted. No nos lo merecíamos. ¿Qué más podemos hablar de la misericordia de Dios, hermano? Bueno, tercer punto. La misericordia de Dios, hermanos, nos debe de mover a nosotros a tener misericordia. Miren lo que nos enseña Mateo capítulo 5, que leyó ahorita nuestro hermano Jorge. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjese el capítulo 9 de Mateo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Capítulo 9 de Mateo, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice nuestro Señor Jesucristo: misericordia quiero y no sacrificios. Dios, hermanos, espera que al darnos tanta misericordia, que nosotros también, hermanos, demos misericordia o seamos misericordiosos con los demás. No puede ser, hermanos, que Dios sea bueno con nosotros y nosotros no lo seamos con el prójimo. Nuestro Dios, hermanos, lo dejó bien en claro en la parábola del buen samaritano. Yo sé que la conoce. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Es la parábola del buen samaritano. Cuando narró, hermanos, de aquel hombre que cayó en manos de ladrones y que lo dejaron como muerto o medio muerto. Lo cual nos enseña la Escritura que pasando primeramente un sacerdote lo vio y pasó de largo, hermanos. Luego un levita pasa viéndole también, pasó de largo. Después pasa un samaritano, hermanos, y viéndole dice que fue movido a misericordia, hermanos. Después de esto, hermanos, se le pregunta de parte de Jesucristo al intérprete de la ley que le estaba haciendo preguntas al maestro. Dice: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él contesta:
el que usó de misericordia con él? ¿Qué le responde el maestro? Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Está bien claro, hermanos, lo que nos pide nuestro Dios a nosotros como su pueblo. Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios. Esta misma enseñanza, hermanos, la dejó bien clara nuestro Señor Jesucristo también en la narración de los dos deudores. ¿Dónde la encontramos? En Mateo capítulo 18, en el versículo 23 al 35. ¿Se acuerda la historia usted de estos dos deudores? Cuando aquel rey quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y qué pasó? Se le presenta uno que le debía 10,000 talentos. Y aquel siervo, hermanos, postrado le suplicaba y le decía que tuviera paciencia con él, que se lo iba a pagar todo. Iba a pagar toda esa deuda. Pero el versículo 27, hermanos, de ese capítulo 18 dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la vida. ¿Qué pasó después? Yo sé que se sabe la historia, hermanos. Este siervo que le habían perdonado esa cuenta, hermanos, sale y se encuentra a un consiervo de él que le debía 10 denarios. Y él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Pero este siervo, ¿qué hizo? No le perdonó y lo echó en la cárcel, hermanos. Entonces, enterándose su señor lo que había hecho, le llamó y le dijo, ahí en el versículo 32, siervo malo, toda aquella deuda que te perdoné, porque tú me rogaste, por eso te perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios. Es importante, hermanos, tener misericordia, porque si no, sería como que los que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y dice la Escritura que por eso Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cómo eran estos hombres? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahí van, hermanos, los que no tienen misericordia. Si nosotros somos ahora, hermanos, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, bueno, dice la Escritura, hermanos, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nos lo enseña el apóstol Pedro, hermanos. En su primera carta, capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice, hermanos, la Escritura que finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición, hermanos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9, hermanos. Hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, la misericordia de Dios, déjeme decirle que no es una debilidad. Muchas personas, hermanos, dicen que el ser misericordioso, cuando le demuestra a una persona, es ser débil. Hasta en las películas lo vemos, hermano. Ay, debilucho. No, hermanos, no es una debilidad o una flaqueza como muchas personas lo piensan y lo expresan, hermano. La misericordia es manifestación de sentimientos profundos, hermanos, que nacen en el corazón de una persona, pero porque se tiene a Dios. La misericordia divina, hermanos, demuestra esa alteridad insondable. Alguien que se pone en el lugar de otro, y este es Dios. Y está asociada a la santidad, a la justicia y a la fidelidad, hermanos, de nuestro Dios.
Así que, amigo, en esta mañana yo te quiero decir que la misericordia de Dios, hermanos, amigo, te puede alcanzar. Sí, hoy te puede alcanzar. Y es que en el Nuevo Testamento, hermanos, muestra a Cristo como la misericordia de Dios para con la humanidad. El Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación, es la palabra del Hijo sobre la misericordia de su Padre. La misericordia está en la acogida que hace nuestro Señor Jesucristo de a todo aquel pecador. Y eso es lo que ha hecho con nosotros, hermano. Así que, hermano y amigo, así como la parábola del hijo pródigo, también se la sabe, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Ahí muestra a un padre incapaz de dejar al hijo, de dejar de ser padre ante el hijo rebelde. No lo deja de hacer, porque la misericordia de ese padre, hermanos, sobrepasa toda medida esperada por la dignidad filial, hermanos. La misericordia se convierte en la más perfecta realización de la justicia. Yo sé que si le pregunto a una madre que aunque su hijo sea rebelde, si deja de amarlo, va a decir que no. Que no. Bueno, así es nuestro Padre, hermanos. Rebeldes que somos, pero Él está ansioso de que vuelva como ese padre del hijo pródigo que a lo lejos lo vio, esperándolo, hermanos. Y aquel hombre se echa en brazos de su padre. Hoy es el momento, hermano, amigo, en el cual tú puedes ser alcanzado por esa misericordia de Dios. Yo te pregunto, amigo, ¿estás dispuesto a recibir esa misericordia de parte de Dios? Este es el momento, amigo, en el que el Señor extiende sus brazos y te dice, venid a mí. ¿Cómo vas a responder a ese llamado de misericordia de parte de nuestro Dios? ¿Cómo vas a responder? Te doy unos segundos para que medites. Hoy es un gran día, hermano. Hoy es un gran día, hermano. Y nosotros, hermanos, dice la Escritura, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad porque hace grandes señales, grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al que puso al sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. A la luna, a las estrellas, para que señoreasen de noche, porque para siempre es su misericordia. El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. El que nos rescata de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia, hermanos. Salmo 136, del 1 al 26. Hermanos, nuestro Dios es misericordioso y paciente, hermanos, clemente. Vimos, hermanos, el tema, la misericordia de Dios. Y vimos que es descrita como grande, como segura, como gratuita y como un deleite de Dios. Pero también, hermanos, vimos la misericordia de Dios que alcanza su propósito. Y el propósito es la salvación de nuestras almas. Y vimos, hermanos, también la misericordia de Dios que nos debe de mover a nosotros a tener misericordia. Porque recordemos este texto, hermanos, y quiero que se lo lleve en su mente. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa
sobre el juicio. Santiago capítulo 2, versículo 13. Tenemos, hermanos, que ser misericordiosos. Así que yo te animo, amigo, este es el momento en el que Dios te está llamando. Este es el momento en el que tú puedes alcanzar esa misericordia de parte de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo. Nuestro Dios también solamente espera en ti. ¿Cómo vas a responder a ese llamado? Y nosotros, hermanos, un gran día para ponernos en paz y seguir con esa grande misericordia de parte de nuestro Dios. Medita en ello mientras entonamos un canto de invitación. Dios les bendiga, hermanos.